Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Estamos acá un martes más compartiendo con ustedes, acá con Alberto, con Andrés, saluden. Muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos y un placer poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor. Igualmente, bendiciones para todos, qué lindo estar juntos acá alrededor de la palabra del Señor. Muy bien, tenemos a Cristian también del otro lado que nos acompaña como cada martes. Muy buenas noches, Juan y equipo, Dios los bendiga y sean bienvenidos todos a un nuevo programa, el día de hoy con el título La autoridad delegada debe santificar a Dios. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes de Facebook y YouTube, nos pueden encontrar como Mi Casa Asamblea de Dios Monte Grande, y si se suscriben al canal y activan la campanita, cada vez que haya una actividad le va a poder avisar el celular. Todo después igual queda subido para que puedan revivir el programa. Así es, muchas gracias, Cris. ¿Hacemos una oración, Andrés? Como no, gracias te damos una vez más, Señor, por esta gran bendición, este gran privilegio de compartir tu palabra, pero también la responsabilidad, Señor, de saber que lo que estamos dando es primero para nosotros. Amén. Que debemos de cumplirla, que debemos de vivirla cada día, cada momento, con temor y reverencia a ti, sabiendo de que tú eres un Dios soberano, que está por sobre todas las cosas y nuestra vida depende de ti. Ayúdanos a vivir en relación contigo y que toda la palabra que podamos compartir nos pueda edificar y todo honra y glorifique tu nombre. Amén. Así es, así como siempre decimos, atentos ahí con la Biblia en mano, hoja para poder escribir también cada texto que compartimos. Como decía Cris, cada saludo o pregunta también pueden compartir en los comentarios. Pero vamos a hacer un resumen, a ver, de lo que veníamos hablando. El tema que estábamos tocando hace ya 2 o 3 programas es las credenciales de la autoridad. Primero estuvimos viendo qué representa o qué significa la autoridad, sí. Y luego las credenciales. ¿Qué son las credenciales? Lo que nos habilita, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la primera credencial que vimos fue la revelación, ¿sí? La autoridad de Dios tiene que tener revelación de parte de Dios. Amén. Porque si no sabemos los planes, los pensamientos de Dios, si no se nos revela a Dios, no lo vamos a poder representar como corresponde. Amén. O sea, en vez de representar a Dios, nos vamos a representar a nosotros mismos. Y Dios se quejó mucho de los profetas que profetizaban de su propio corazón, en vez de profetizar, en vez de estar en el secreto de Dios y hablar las palabras de Dios y a través de esas palabras hacer volver al pueblo de su malo camino, ¿no? Porque esos profetas, en vez de hacerlos volver, alentaban al pueblo que estaba equivocado, y Dios quería despertar al pueblo, y resulta que los profetas, en vez de despertarlo, lo dormían más todavía. Bueno, y después vimos que también es la mansedumbre, ¿sí? Y vimos que la palabra manso no es débil ni incapaz, sino que la palabra manso significa poder, pero bajo control. Sí. O sea, vimos que los hombres de Dios, como en el caso de todos los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento, a pesar de que Dios les había dado una autoridad, no la usaban de una forma violenta, sino estaba sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, eso es mansedumbre. Y también significa estar no solamente sujetos a Dios, sino sujetos a los tratos de Dios, a los tiempos de Dios, a la forma de Dios, ¿no? Porque muchas veces Dios tiene forma de hacer las cosas diferentes a las nuestras. Él le dijo a Israel cuando los iba a mandar al cautiverio que no era para destrucción. Ellos primero no pensaban que iban a ir al cautiverio. Decían, ¿cómo Dios va a destruir todo? No puede ser. Bueno, y Dios le dijo, sí, lo voy a destruir. Entonces después decían, bueno, entonces, chau, nunca más. No, van a volver. 70 años. Por eso le dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mis caminos no son vuestros caminos. Son mucho más altos. Entonces, nosotros tenemos que representar a Dios, pero también, primeramente, tenemos que aceptar los tratos de Dios con nuestras vidas, ¿no? Amén. Porque Dios trata con nosotros y a veces nosotros queremos ciertas cosas, queremos hacer o dejar de hacer, y sin embargo Dios dice no o sí, y ahí tenemos que estar blandos, ¿no? Blandos en la mano de Dios, firme interiormente, es decir, sin doblarnos, sin dejar de obedecer a Dios por temor al hombre o al que dirá, sino, pero a la vez tiernos, ¿no es cierto? Como decía Pablo, como una nodriza. Amén. O sea, esa es otra de las credenciales de la autoridad que representa a Dios. No es con autoritarismo como lo hace el mundo, ¿no? Que
la persona que se le da una autoridad después termina haciéndose dueño y haciendo lo que se le da la gana y no lo que el mandato hacia el cual se le dio la autoridad, ¿no? Porque todas las autoridades que tenemos nosotros en el país, cuando asumen se les da un mandato, o sea, tienen un porqué y un para qué, pero a veces se olvidan de eso y después terminan haciendo lo que se les da la gana. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque nosotros representamos a Dios. Amén. Esas fueron las dos. Así Y hoy nos toca volver a comenzar con el tema que empezamos La reunión pasada, ¿no? Sí, el video anterior, el programa anterior, que es otra de las credenciales, que es la vida de resurrección. Amén. Que es Ahora sí. un tema interesante. Leemos los textos ahí, tenemos 3. Sí. Leo primero, después los que siguen. Dice Dale. Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Y el 5, tenemos Bien. ¿Cuál? uno más, ¿no hay? Sí, Número 17. 17:8. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con las que murmuran contra vosotros. Ese es número 17:5 y ahora el Y ahora en 17:8. 17:8 dice, aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevo y producido almendras. Amén. Ahí sí. La base para nuestro servicio en la casa del Señor y por tanto para nuestra autoridad es la vida nueva. La vida de la resurrección. El apóstol Pablo servía a Dios por medio de su espíritu, que había recibido la vida nueva, ¿no? Y en esa vida nueva, en ese poder del Espíritu Santo, se apoyaba para ejercer su ministerio. Allí en Colosense le llama la potencia de su gloria y la potencia de Cristo, ¿no? El cual actuaba poderosamente en el interior de Pablo. Cuando les escribe a los corintios, les explica que no fue a ellos con sabiduría humana, sino con poder de Dios. Esto dice 1 Corintios 2, 1 al 5. Así dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Como sí. Pablo no confiaba en sus dotes naturales. Ni que de hecho lo tenía. Muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. Era un hombre muy instruido. Como dice de Moisés también, poderoso en dichos y en hechos, ¿sí? Porque vemos que era un hombre que también rápido para ejecutar las órdenes, para perseguir la iglesia, para organizarse. Él hizo una persecución muy interesante porque iba casa por casa. Por eso hacía estrago en la iglesia, porque no era una persecución, sino que él hacía como una inteligencia averiguando quiénes eran los cristianos para... o sea, era un hombre realmente muy capaz. Sí. Por eso las autoridades le dieron poder y carta y autoridad para hacer. Exactamente. Sin embargo, él dice que lo perdió todo. Lo tiró todo como una pérdida. Todo. ¿Para qué? Para que el poder actuara, el poder de Dios actuara. Y ese mismo poder que tenía Pablo, lo tenemos nosotros. Amén. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, debemos copiar esta actitud de no jactarnos, de no creernos o no mirar. Hoy en día se mira mucho lo humano, ¿no? ¿Qué títulos? Digamos como a los Samuel, ¿no? Que a veces decimos, ¿no? Ver la apariencia. Sí, y los títulos académicos a veces, ¿no? Sí. Y no está mal, el conocimiento no hace mal, pero cuando el conocimiento
reemplaza al poder de Dios, se transforma en una jactancia. O a lo que Dios quiere hacer. Por eso, se transformó en una jactancia. Claro. Entonces ya me creo que por lo que yo sé, o sea, todo mi conocimiento que yo pueda tener, tiene que estar humillado y entregado a los pies del Señor. Amén. Y Dios lo usará a su manera, porque no está de más. Porque vemos la manera como Dios lo usó a Pablo y tiene que ver con todo lo que él tenía, ¿no es cierto? Pero estaba sujeto a Dios. Él reconocía que no hacía lo que él quería y no usaba sus recursos naturales. Ahí en Atenas, en Hechos 17, él trató de hacer un mensaje muy bien hecho, bien armado y no lo pudo terminar, porque les mostró la realidad de esa gente que se creían sabios y entendidos y resulta que eran ignorantes. Y les dijo la verdad, que eran unos ignorantes y que un día iban a tener que rendir cuenta delante de Dios y que se tenían que arrepentir. No gustó No nada. pegó. No fue muy agradable, y cuando le habló de la resurrección de los muertos, directamente se cerraron. Claro. Por eso después va a Corinto, porque Pablo va de Atenas a Corinto. Y en Atenas no hubo una iglesia formada que llame la atención. Claro, pero en Corinto sí, porque se nota que él dejó de querer apelar a su capacidad humana, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, ahí vemos también el caso de la vara de Aarón. Eso es muy interesante, que prácticamente no se habla de esto, no se predica. No. Pero qué enseñanza hay en el Antiguo Testamento de lo que es la vida de resurrección, ¿no? Amén. Por eso volvemos, hablando de esto, el caso de la vara de Aarón. Es una ilustración de lo que venimos diciendo. Dios le dijo a Moisés que iba a terminar con la murmuración, mostrando quién era el escogido de Dios. Pero eso hizo, para eso hizo poner una vara por cada padre de las 12 tribus de Israel en presencia de Dios, en el tabernáculo. Y al otro día, la vara de Aarón había brotado, dando flor, rama y fruto, cosa que no fue así en las otras. Otras 11. Que es que la congregación cuestionaba permanentemente la autoridad. Y entonces Dios dijo, bueno, yo voy a poner una marca, voy a mostrar algo sobrenatural. Claro. Sí, algo que totalmente. no podía ocurrir naturalmente porque las 12 varas estaban secas. Por eso eran varas, ¿no? Claro. Entonces, una resucitó en la presencia de Dios. Y esa vara resucitada mostraba quién tenía la autoridad, quién representaba a Dios, porque Aarón representaba a Dios, ¿no es cierto? Y entonces estamos viendo acá la vida nueva, que produce Dios nomás. Dios puede producir vida nueva. Y aparte esas tres cosas, ¿no? Flor, rama y fruto. Sí, todo un proceso increíble, completo. milagroso. Sí, sí. Esta vara estaba muerta, pero resucitó y mostraba de esa manera quién era el escogido de Dios. Todas las varas eran iguales, pero la de Aarón recibió vida nueva. La autoridad no depende de la persona, sino de Dios, que da llamamiento y la capacidad espiritual para ejercerla. Esto es muy importante. No depende de nosotros, depende de Dios. Por eso, cuando nos cuestionan, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu y no lo natural, que es enseguida enojarnos o maltratar o desalentarnos, ¿no? Porque siempre nos vamos a un extremo del otro, o nos desanimamos o nos subimos arriba de la moto y hacemos Willy. Claro, tenemos que estar tranquilos porque Dios nos ha dado una vida nueva. Amén. Y esa vida nueva que Dios nos dio no se maneja con los valores humanos. Amén. Nosotros todos también somos como una vara seca, pero Dios nos resucita juntamente con Cristo y nos da un lugar en el cuerpo de Cristo, una posición y dones espirituales para ejercerlo. Y todo esto proviene de Dios, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. Dice así. Sí. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, que es la ley de Moisés, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu
vivifica. La letra condenaba. La ley lo único que podía hacer era matarme porque trabajaba desde afuera. Me decía lo que está mal, pero no me daba poder para... En cambio, el Espíritu que está dentro mío me da poder para vivir la ley. Amén. No es que nosotros desechamos la ley. No. Hoy tenemos poder para vivir la ley. Gracias a Dios. Amén. Ahora, ¿qué fuerza tiene esta palabra? ¿No? Porque el que le dice esto que dicen, no que seamos competentes por nosotros mismos, justamente lo dice un hombre que era muy competente, ¿no? Porque si fuera una persona que no tiene ninguna competencia, decimos, bueno, pobre, lógico, este hombre no sirve para nada. Pero Pablo era una persona muy competente. Humanamente hablando, había que alcanzarlo. Sin embargo, él decía que no era nada. Qué lindo, ¿no? Amén. Totalmente. Amén. ¿Y el 4:7? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Era la presencia de Dios, ¿no? Porque los textos anteriores hablan de la presencia de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Por este motivo no debemos jactarnos ni enorgullecernos, sino decirle al Señor, esta es tu obra, no tiene nada que ver conmigo. Esta es tu gloria, no la mía. Nosotros somos el vaso de barro, pero Dios puso un tesoro en nosotros. Desde ese momento, Aarón podía decir, mi vara estaba muerta, como las demás, pero Dios me escogió y me dio autoridad espiritual. Y eso es lo que teníamos que pensar nosotros, que no somos mejores que los demás. Ni siquiera Dios nos escogió por ser mejores. Porque no era la vara de Aarón mejor que las otras 11. Eran iguales. Y su propia palabra dice que lo menospreciado y lo vil de este mundo le escogió para avergonzar a los que son. Porque aparte también, ¿no?, que la murmuración no causó tampoco fruto en las otras varas, ¿no? Sino fue en que Dios había elegido ahí en su siervo Aarón. Sí, por eso debemos de estar... Yo creo que esto va en contra a veces de nuestra carne, ¿no? Porque a veces uno en la espera, en la desesperación, ¿no?, uno quiere actuar y quiere forzar eso que viene solamente de parte de Dios. Sí, es como el parto, ¿no?, que lo queremos forzar. Durante muchos años se usaron forceps. Y han hecho mucho daño. Y eso también hizo mucho daño. Porque es llevar a algo natural. Bueno, en el proceso, por ejemplo, de la transformación del gusano a la mariposa, Justo iba a pensar lo mismo, no, es que está comprobado por aquellas personas que se dedican a hacer la seda, porque el capullo del gusano después de ahí se saca la seda. Pero primero el gusano lo tiene que despojarse del capullo. O sea, tiene que salir la mariposa. Y algunos inexpertos trataban de sacar a la mariposa a mano y la mariposa se muere. Porque la fuerza que hace la mariposa para salir es la que la fortalece para vivir. Y algunas mariposas salen más rápido y otras tardan más. Igual lo mismo el pollito. El pollito tiene que picar el huevo. Vos no podés, si vos le rompés el huevo al pollito, el pollito se muere. Justamente estaba viendo un experimento que hicieron en una incubadora, criar pollitos sin la cáscara, afuera, para que se viera cómo se va formando el pollito. Y es interesante porque se ve cómo se va formando en los 21 días, de la yema, cómo se va formando las venas, todo, el corazón, el cuerpo. Pero cuando llegaba el proceso de nacer, la mayoría se morían. Solamente uno vivió. De montones, gastaron no sé cuánto, 500 huevos, 1000 huevos. Y todos llegaban ahí y ahí se morían. ¿Por qué? Porque no tienen el esfuerzo de picar la cáscara, claro, que es lo que hace que se vaya fortaleciendo. Y nosotros también. Debemos negarnos ahí, ¿no? Exactamente. En esa humillación de tener que esperar en Dios se forma el hombre nuevo. Porque el hombre nuevo viene de la muerte, no viene de la vida. No. Vos no podés resucitar a un vivo. No. Para poder resucitar a una persona tenés que matar primero. Entonces,
Tenemos que morir a lo natural. Claro. Ahora, qué contradictorio pareciera, ¿no? Porque dice, esto es la vida que sale de la muerte. Claro. Y después de verlo... Una paradoja. Claro, en otros príncipes no tenía nada más para decir, ¿no? Por eso Pablo lo perdió todo para alcanzar a Cristo. Él tenía un llamamiento, no era diferente ni mejor de los demás, pero tenía una visión celestial. Y no fue rebelde, ni tampoco se enorgulleció de lo que hacía, porque reconocía que la gracia del Señor había actuado en él, ¿no? Acá está el equilibrio, ¿no? Ni fue rebelde, ni tampoco se la creyó. No, claro. Ese sí es verdad. Es el equilibrio. Es compensar. La madurez. Amén. Madurez espiritual. El Señor entró en Jerusalén montado en un burrito, y todos gritaban, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, ¿no? Pero supongamos que el burrito, al oír las exclamaciones y ver las ramas y los mantos en el camino, se volviera y le preguntara al Señor, ¿son por ti o por mí las exclamaciones? O que el burrito, después de jactar, se jactara delante de los otros burros diciendo que a él le habían aclamado. O sea, ¡qué burrada! sí, muchas veces nosotros actuamos así y pensamos, soy mejor que vos. Por esto es porque no tenemos visión espiritual. Sí, porque Dios nos usa, a veces nos creemos que nos usa porque ayunamos, porque oramos, porque fuimos, porque nos bancamos y ponemos cara de guerra y le damos. Entonces, claro, decimos, yo porque soy mejor. Pero no nos damos cuenta que si hicimos todo eso, es por el poder de Dios. Si lo hicimos, y la gracia realmente por la gracia y la misericordia de Dios. Aparte, sí. Pablo dice que Dios preparó de antemano las obras para que nosotros andemos en ellas. Así que ni siquiera andamos en obras que inventamos nosotros. Son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. Es como un hijo que hereda una fábrica de su padre y que después se jacta y diga, esta es la fábrica que yo hice. Si él heredó, no hizo nada. Claro. Pero qué bueno, ¿eh? Sí, y acá da la comparación para los más jóvenes, ¿no? Deben aprender esta lección. Y no depende de nosotros, sino de Dios. No deberíamos considerarnos mejores porque solo hemos aprendido unas pocas lecciones espirituales. Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este hombre sabía que era solo un hombre más, al cual Dios había llamado a servirle, ¿no? O sea, bueno, ese es el peligro de leer libros espirituales. ¿Cuál es? Es que yo me aprendo de memoria pero esas lecciones espirituales que hay en ese libro, o esas experiencias que cuenta el hermano que escribió ese libro, pero no las vivo. Entonces tengo solamente un conocimiento racional. Y pasa, ¿eh? Pasa mucho. Sobre todo cuando somos jóvenes espirituales. ¿Sí? Yo he leído al principio libros profundamente espirituales y resulta que me sabía simplemente la letra, lo que había pasado a la otra persona, pero no lo tenía como algo propio, vivido. Claro. Más, algunas de las cosas que leía hasta me parecían locura. Me acuerdo que leí un libro de Madame Guyon que me dieron y dije, esta mujer está loca. Y lo tiré ahí, lo dejé y pasaron años. Después de años lo volví a agarrar y lo empecé a leer. Y como ya había pasado por algunas experiencias, procesos, claro. Entonces pude, porque las cosas espirituales no se entienden con la razón. No, la verdad que no. Al contrario, son locura muchas veces para la mente natural. Sí. Porque, como decía Juan, el espíritu va contra la carne. Entonces, cuando somos guiados por el espíritu, muchas veces vamos a ser guiados a hacer cosas antinaturales. Claro. No antilógica, porque Dios tiene una lógica. Nada más que es una lógica celestial. Porque Dios tiene su lógica. No es que Dios hace las cosas al tuntún. Cada cosa que Dios hace, las hace con inteligencia y con propósito. Amén. Porque lo podemos ver inclusive en la naturaleza, ¿no? Que todo tiene un porqué y un para qué. Pero a veces, no a veces, siempre nos sobrepasa, ¿no? Porque eso Pablo, al describir por inspiración del Espíritu Santo todo el plan sobre Israel en Romanos 9, 10 y 11, él termina diciendo, oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. ¿Quién puede entender su mente? ¿Quién le puede dar un consejo? ¿Quién le puede dar algo a Dios? Porque de Él, por Él y para Él
son todas las cosas y a Él sea la gloria. Y ahí cambió de tema. Hasta ahí llegó. Más no pude. No, porque no podemos alcanzar. Es que estando en una mente finita y en una naturaleza caída, ¿qué vamos a alcanzar semejante? Pero qué bueno es que eso no tiene que producir orgullo en nosotros. No. Ahora Bueno, viene el tema que ahí habíamos terminado, ¿qué ¿no? es la ¿Qué es la resurrección? resurrección? Amén. Bueno, la resurrección se refiere a lo que no proviene de lo natural, a lo que no proviene de uno mismo o de la propia capacidad. Es lo que yo no puedo hacer porque sobrepasa mi capacidad. Puedo pintar la vara, pero no le puedo hacer florecer. Pero Dios sí puede hacerlo. Claro. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Sí, yo me puedo disfrazar de cristiano. De hecho, los fariseos eran la mejor obra humana de un siervo de Dios falso. Y Jesús lo aprobó como exteriormente. ¿Eh? Sí. ¿Qué les dijo? Perfecto. Por fuera estaba muy bien blanqueado. Ojo, que Jesús no tiraba elogio porque sí nomás. O sea que a la vista humana, pero por dentro, porque no podemos cambiar el interior. Claro. Pero qué lindo que Dios nos cambie. Amén. Y somos nuevas criaturas, ¿no? Amén. A menos que un servicio pase por la muerte y la resurrección, no será aceptado por Dios. Bien. ¿Y qué es muerte? Muerte es negarme a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. A mi ego. O sea, práctica. Sí. Porque la palabra muerte no significa desaparición, significa separación. Ese es el error con la palabra muerte. Claro. Como los que se mueren el cuerpo, no los vemos más, pensamos que desaparecen, pero no es cierto. Es una separación, están separados de nosotros, pero esas personas están viviendo en otro lugar. Claro. De hecho, Jesús contó la historia de Rico y Lázaro, Sí. que desaparecieron de este lugar, pero estaban en otro lugar, están separados. Entonces, la muerte significa que yo me tengo que separar de todo lo que proviene de mí mismo y aceptar y buscar, porque para aceptar la voluntad de Dios, la tengo que buscar. Si yo no la busco, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces, esto me lleva a vivir dependiendo totalmente de Dios. Y a la carne no le gusta, la carne es autosuficiente. Sí. Y vemos, ¿no?, lo que creo que en otros programas anteriores hablamos, ¿no?, que fue en el año 2020. O sea, en el 2019 se anunciaban muchos eventos para el 2020 cristiano, ¿no?, en estadio, en un montón de lados, y de repente vino la pandemia y más o menos no es por juzgar ni nada, ¿no? Pero a veces se ve esto, ¿no?, también el deseo humano, lo natural de poder querer, pero cuando Dios dice otra cosa, ahí... Y bueno, es como dice, el hombre propone, Dios dispone, ¿no? Exacto. Es el que... Por eso Jesús dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Siendo Dios acá en forma humana, se sujetó totalmente a los planes de Dios. Amén. Qué bueno que es esto. Amén. Qué fruto va a producir en nuestra vida si esto lo llevamos a la práctica, pero lo tenemos que practicar todos los días esto. Jesús dijo que todos los días nos teníamos que negar a nosotros mismos. Y eso de negarse a nosotros mismos tiene un precio, o sea, un precio que nosotros debemos de pagar, de ir a su presencia, de presentarnos como que necesitamos de Él y hacer que nuestro yo desaparezca. Y cortar con todo lo que nos aparta, porque hay cosas que nos separan, que nos apartan de Dios. Sí, sí. Y cosas buenas, que no tienen maldad en sí misma. Exactamente, pero son naturales, que distorsionan lo espiritual. Pero que me Dios apartan quiere del revelar. plan y el propósito de Dios, ¿no? Eso es lo que dice Hebreos 12, que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. ¿El peso qué son? Son todas las cosas buenas, pero que son una interferencia. Nos enreda, ¿no? Como dice, sí. Aquel que es llamado no se tiene que enredar. Porque alimentan nuestra naturaleza humana. La naturaleza humana tiene cosas buenas y cosas malas. Sí. Porque en el mundo hay maldades, pero hay también bondades. Hay arte, hay bondad, ¿o no? Sí. Bueno, pero todas esas cosas no provienen de Dios. Y entonces, claro, el pensamiento del hombre, entonces quiere decir que todo eso está mal. No está mal. No podemos, una persona que le hace bien a otra decir que está mal, no. Pero no proviene de Dios. Y al no provenir de Dios, ¿qué pasa? Produce jactancia. Sí, y lo separa al hombre de Dios porque se cree bueno. Entonces, esa persona que hizo una buena obra, después vuelve a decir, mire, usted necesita arrepentirse. ¿De qué? Si yo no le hago mal a nadie. Al contrario, yo hago cosas buenas. Sí, hace cosas buenas, pero también hace cosas malas.
Bueno, pero con lo malo lo tapo con lo bueno. Lo compenso. No. Eso es injusto. Y yo creo que nadie aceptaría. Una persona que un delincuente le mata a un hijo y después el delincuente arregla con el juez, bueno, mire, le corto el pasto, le hago un montón de cosas y usted me deja libre. ¿Qué va a decir la persona? No es justo, tiene que pagar la condena. Claro. Es injusto. Si hay una condena que está establecida, la tiene que cumplir, ¿o no? Sí. Bueno, entonces no es justo que nosotros pretendamos ser lo que no somos. Entonces es muy importante que la negación no es una sola vez, sino es todos los días y en todo tiempo. Y eso fatiga, porque tiene que ser constante. Es como el ejercicio que practica un deportista. Tiene que ser continuo. No puede tomarse vacaciones, decir, bueno, lo practico por un tiempo, después lo dejo. No, porque así vamos a ser fluctuantes. Vamos. O sea, y eso, el llamado a la vida espiritual, es un llamado a una vida de sacrificio. La verdad, no. Tiene un agrado y un goce espiritual. Pero primero tenemos que pasar por el proceso de la pérdida. Y la pérdida duele. La muerte duele. Sí. Nosotros a veces lo ponemos, bueno, no pasa nada. No pasa. Es doloroso. Una vez que muero, ahí viene el gozo. Pero primero tengo que sufrir el dolor. No es indoloro esto. No. Hoy, con todas las medicinas que hay que anulan el dolor, la gente... Es más fácil, ¿no? Pero no, requiere un sufrimiento, un sacrificio. Pero vale la pena. Por eso Jesús dice, por el gozo puesto delante, sufrió la cruz. Sufrió. Aún Jesús sufrió. No es que para Jesús la cruz fue, bueno, yo soy el Hijo de Dios. A ver, cláveme el pelo. No me duele. Ja. No. ¿Usted cree que a Jesús no le dolieron los golpes? Es un cuerpo humano igual que el tuyo, igual que el mío. Un latigazo por la espalda. ¿Cuántos latigazos le dieron? Muchísimo. Los clavos. O sea, alcanzó la salvación. Estaba dentro del plan de Dios, pero no pudo evitar el sufrimiento. No. ¿Qué pasó? Y nosotros, que estamos llamados a caminar por los pasos del Señor, a veces queremos pare de sufrir. Obviar eso. No, aparte también... Hebreos 5, 8 y 9 dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero no es un sufrimiento de castigo, es un sufrimiento que nos hace liberarnos de lo que nos impide servir a Dios. Porque justamente eso produce una liberación. Porque somos liberados del yo, y es el yo el que nos... Por eso el texto sigue diciendo, ¿no? Aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una bendición. Claro. O sea, ¿cómo llegó Jesús a ser autor y poder bendecir a otros? A través de la muerte. Claro. ¿Y cómo nosotros podemos ser autores de bendición para otros? Simplemente por agarrar papelito y repartir y decir Cristo te ama y después sigo viviendo mi vida natural nomás, haciendo lo que se me da la gana todos los días, sirviendo a Dios si quiero, si no me gusta no sirvo, si me gusta sirvo, si me gusta la cara del pastor le obedezco, si no me gusta la cara del pastor me busco otro pastor, me busco otra iglesia, y pero reparto tratadito. Sí. Pues muchas veces pensamos eso, ¿no? Que con las obras suplimos o tapamos nuestra falta de muerte. Pero Saúl quiso hacer eso, ¿no? Cuando Samuel lo cuestiona por su rebeldía, pues dice, ¿qué son esas vacas y esas ovejas? Y él tenía que matar todo eso. Él no se tenía que quedar con nada. Y entonces cuando Samuel le dice, ¿qué es él? Porque Saúl le dice, he hecho todo lo que vos me dijiste. Y no le había hecho todo, porque había perdonado lo mejor al rey, había hecho lo que se le dio la gana. ¿Qué es lo que oigo? Dijo Saúl. Claro, porque el espiritual discierne. Pero ¿qué hizo Saúl? Dijo, no, es para Jehová. Justificó. Quiso tapar. Y eso era anatema. Sí. ¿Qué es anatema? Maldición. Sí. Y la carne es anatema delante de Dios. Todo lo que hace mi hombre natural, por más bueno que sea, delante de los ojos de Dios está podrido, está viciado, está contaminado, está corrupto. No hay nada bueno. Dice Romanos 1, 2 y 3. No hay nada bueno en el hombre natural. Por más que haga la obra más tremenda. Pero se tiró al agua y lo salvó al chico que se estaba por ahogar. Sí. Pero si no tiene un corazón nuevo, delante de los ojos de Dios es un pecador. Amén.
Y eso es terrible, nos cuesta aceptarlo un montón. Tal vez nos cuesta más aceptarlo todavía cuando estamos dentro de la iglesia. Porque creemos que porque estamos en la iglesia y porque servimos a Dios, ¿no es cierto?, tenemos un mérito. Y no es así. No. Tenemos que morir a todo. Amén. Aquí hablamos, ¿no? O sea, en relación a lo que viene comentando Alberto, dice, a menos que un servicio pase por la muerte y la resurrección, no será aceptado por Dios. Todas las varas fueron devueltas, pero la que floreció quedó en la presencia de Dios. Interesante esto, Sí. porque recuerden que esa vara que reverdeció fue a parar al arca, ¿no? Y es lo que dice Juan, primera de Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y el que cree tener méritos para recibir algo de parte de Dios no conoce la resurrección. El que conoce la resurrección ha renunciado a sí mismo. Debemos considerarnos como nada fuera de Dios. Debemos negar completamente el hombre natural y poder llegar a decir al Señor, todo lo que existe es dado por ti. Todo lo que ha sido hecho por ti. De aquí en adelante no me equivocaré más, porque estoy completamente convencido de que todo lo muerto proviene de mí, pero todo lo vivo viene de ti. Gloria a Dios, ¿no? Ahí dice Y no hay que decirlo como un versito. No. Vivirlo. En Corintios dice, ¿no? Que él murió por todos, para que ya no vivan para sí, sino que Segunda de vivan para Corintios, él. sí. No, o sea, siempre hace No claro vivamos eso. para nosotros mismos, sino No, que para- vivamos para el Señor. Pero qué difícil, ¿no? A veces que es esto, ¿no? Lo que hoy escuchamos en las redes sociales, más en las redes sociales, ¿no? Los predicadores, qué contradictorio. Capaz que, digamos, quien nos está escuchando y sí, capaz un predicador o algo tan contradictorio, ¿no? Porque hoy es, digamos, el vos podés, el vos lo hacés. Hoy se apela mucho vos hacelo, a las pero- emociones, a los deseos naturales. Buenos Ujú. deseos naturales, que no dejan de ser obras de la carne. Porque nosotros solamente pensamos que obras de la carne son adulterio, fornicación. No. Hay también Pero son cosas naturales. Cosas ¿sí? naturales. Bueno, y qué bueno es saber diferenciarlo, ¿no? De que por más que yo haga, como venía hablando Alberto, buenas cosas, siempre que proceda de un corazón natural, no va a tener trascendencia en lo eterno, en lo espiritual, en nada. No, es que no va a producir vida Eso, en la otra persona, porque eso. nosotros no estamos para hacer propaganda para la iglesia como si fuera un comercio. Nuestro objetivo es sembrar vida en otras personas. O sea, así como nosotros recibimos vida nueva de parte de Dios, nosotros deberíamos sembrar esa vida nueva en otra persona. Si esa persona no recibe vida nueva, hemos perdido de vista el objetivo. Estamos construyendo un grupo humano, una sociedad de beneficencia, un club de buena gente, entre comillas, pero no estamos haciendo lo que el apóstol Pablo decía. ¿Qué decía? En mí opera una muerte para que la vida opere en ustedes, Corintios. Para que ustedes tengan vida espiritual, yo tengo que morir. Si yo no muero, no les puedo transferir vida. Porque llevamos vida por medio de la muerte. Y eso es algo que es sabiduría de Dios, que no surge del pensamiento humano. No, que muchas veces no el pensamiento humano también te lleva a copiar formas, ¿no? Claro. A veces nos pasa, ¿no? Que vemos a veces que, no sé, tal tipo de música se graba de esta manera y vemos todo que se graba de manera, tal cosa, y se va repitiendo pensando que eso es lo que trae, digamos, la vida o la unción, ¿no? Y no entendemos la muerte. Claro, decimos qué lindo que canta, pero si el cantante no muere, lo único que estamos escuchando es una linda canción. Pero si el cantante muere, estamos recibiendo vida espiritual. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero Jesús se negaba completamente. Que ahí está la historia en Hechos, ¿no? Donde unos personajes tratan de copiar y de reprender, y los demonios le dicen, a Pablo y a Jesús lo conocemos, pero ustedes le dicen quiénes son, ¿no? Ahí, bueno, en el mundo espiritual sabe lo que es real y lo que es fingido. eso sí, ahí no se puede, No se puede, digamos. Es más, nosotros tenemos testimonio, pero de varios, ¿no? Que fueron a reprender a personas que estaban atormentadas, y la persona que está atormentada le dice los problemas que que le va a reprender está teniendo. Y más de uno se ha doblado porque dice, sí, es verdad. ¿Viste? O sea,
No podemos ir de cualquier forma, solamente como venimos Porque hablando. con la autoridad de Dios. Claro. Porque no es claro. nuestra la autoridad. Por eso los apóstoles, cuando no pudieron echar fuera al demonio que tenía el hijo que trajo el hombre, cuando Jesús no estaba, después vino Jesús y lo echó, y ellos le preguntaron, ¿por qué no pudimos? Porque no tienen fe. O sea, el echar fuera al demonio es un acto de fe, porque no es por mi autoridad. Tampoco es por mi grito, porque a veces cuando somos nuevos, te le pego un grito al demonio y se asusta. Y a veces nos emocionamos, porque a mí también me pasa, se nos mezclan las emociones humanas con nuestra tarea espiritual. Pero en realidad lo que obedece el demonio no es a nosotros, sino a la autoridad que tenemos de parte de Dios. Eso sí. ¿Sí? Así es. Ahora, Y conoce. Yo estuve mirando el otro día un video de un griego ahí que otra vez siempre aparece, ¿no? Que hace y le hace hablar al demonio hasta que llega un momento determinado que lo echa fuera. Bueno, vi uno y después vi otro y después vi otro y veo que es el mismo patrón en todo. Quiere decir que ahí hay alguna manipulación. No es cierto. Hay todo un teleteatro. Claro. Ahora, cuando yo quiero utilizar esas cosas de las tinieblas para mi propia jactancia, quizás esté utilizando el poder de las tinieblas. Y quizás las tinieblas se presten a eso, pero no hay liberación. Claro. No estamos haciendo la obra de Dios. Estamos simplemente haciendo un espectáculo. Vemos eso con la iglesia de Pablo y Sofía. Yo me acuerdo cuando era chiquitito, a las 12 de la noche venía ese programa, que estaba el predicador con 4 o 7 estaban en demonio y los hacía charlar, le decía de dónde venían, todo un circo, ¿no? Y a lo último se liberaban, pero no. Claro, pero se liberaban, o sea. Entre comillas, ¿no? Claro, no sabés exactamente. La liberación se ve cuando una persona deja de pecar. Si la persona no deja de pecar, no fue liberada. Por más que escupa, vomite, se desmaye. Porque ¿qué? ¿Liberación de qué? Porque el poder de las tinieblas me tiene atado ¿a qué? Al pecado. Claro. La manifestación de que yo fui libre es que dejo de pecar. Si yo no dejo de pecar, es mentira. No soy libre. Por más que grite, salte y haga un montón de ruido. Esa es la verdadera libertad. Amén. Y esa es la libertad a la cual Dios nos llama. Pero esa libertad viene cuando yo muero. Sí. Se me tiene que revelar la verdad de que sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Bueno, debemos estar conscientes de esta diferencia. María sabía que el ser que tenía en su vientre era obra del Espíritu Santo y no de la concepción natural. La autoridad es de Dios, no de nosotros. Cuando queremos tener autoridad con la fuerza humana, solo damos muerte. Pablo expresa en este ministerio, claro, en 2 Corintios 4, 7 al 12, ¿no? Sobre esta base, la de una vida resucitada, podemos edificar con seguridad nuestra autoridad y nuestro ministerio al Señor. Por eso es que muchas veces nos vemos nacimientos espirituales en nuestros ministerios, porque en nosotros no actúa la muerte, andamos en la carne, y eso no produce personas convertidas. Puede que nos tengan temor a nosotros y que se sujeten por eso a nosotros, por nuestras amenazas, pero no se formará nunca el temor de Dios en el corazón de las personas que estamos ministrando, porque no ha nacido. Si yo no tengo temor de Dios, no voy a formar temor de Dios en otras personas. Esto no es con palabras humanas. Que fue, creo que habías contado vos la otra vez. ¿De qué? De un hermano que estaba fumando y justo se le acerca al pastor y escondió el cigarrillo. Lo agarró tan infragante y el pastor que se lo mandó al bolsillo. Y el pastor vino, lo saludó a uno, después le dio un beso al otro y le dice, saca la mano del bolsillo que te vas a quemar. Lo había visto que estaba fumando el muchacho. Pero bueno, ahí vemos como, digamos, entre comillas, está generando un temor al hombre y no a Dios. Es que es natural eso. Eso sale de nuestra naturaleza. Por eso en el mundo hay gente que sigue gente que respeta gente que obedece gente que amontona gente. Todo eso no son señales de la presencia de Dios. Son señales naturales. Claro. Si vamos por el caso, Jesús, cuando les habló, se le fueron las multitudes. en vez de ser cada vez más popular, fue cada vez más impopular. Entonces, ahí vemos una contradicción al modelo
humano. Así que estamos en mitad, así que si querés... Dale, vamos ahí, Cris. Lo agarramos a Cris, ¿sabes? Para que ¿Está ahí o te se desmayaste? se murió, murió ahí, vamos, que resucite ¿Moriste en yo gloria. ya o...? No, estoy acá presente. Bueno, vamos a leer los comentarios de YouTube. Acá dice Estela Alves Díaz, dice bendiciones hermanos. Beatriz Elisa Cagnolo también nos dice que Dios los bendiga. Beto Amaya nos dice bendiciones al pastor, al hermano y a don Benavides de la familia Maya de Sierra, lo vemos desde Morón. Beto Amaya dice, perdón, siempre me olvido el hermano Cristian. Me mandó Sí. Gracias, hermano, Dios los bendiga. Y Adriana Verónica Lisa, bendiciones, hermanos. Un saludo a todos los que nos están mirando por YouTube. Y ahora vamos por el lado de Facebook. Ludmila Daniela nos deja un mensaje, un saludo. Y Gabriel Álvarez nos dice, bendiciones, hermanos, Dios es nuestro bien mayor. Que el Señor siga dando sabiduría a su iglesia. Gracias por compartir su palabra. Así que esos son todos los mensajes, le agradecemos y bueno, aquellos que están mirando y no nos dejaron su mensaje pueden hacerlo también, así los leemos en vivo y también dudas, cualquier pregunta que tengan y bueno, les recordamos que todo queda subido para que puedan revivirlo cuando termine el programa. Así es, muchas gracias, Cris. Así bueno, para hacer un corto resumen, así ya entramos dentro del tema de la autoridad, ¿no? Pero otro tema, qué importante esto, ¿no? De la muerte, porque es algo que quede, digamos, para la gente que nos está escuchando y los que nos va a seguir escuchando, obviamente, qué importante esto, ¿no? El morir y el dejar que el poder de Dios actúe. No solamente capaz si no es una autoridad la persona, pero sí que actúe eso en nosotros, aún siendo capaz. Es que arrancando, digamos, no podemos dejar de ser autoridad, porque todos tenemos alguna responsabilidad. Y en esa responsabilidad tenemos que hacerlo, porque por más que yo no tenga una autoridad en la iglesia, soy autoridad para un hermano más nuevo, porque viene una persona que no conoce a Cristo y yo le digo que le hablo de Cristo, estoy siendo una autoridad espiritual para esa persona. Por supuesto. Lo mismo que para predicar, o sea, la Biblia dice lo que gracia recibiste da de gracia, y si yo no lo pude vivir realmente, no lo voy a poder transferir tampoco, ¿no? O sea, ese es el error de que creer que solamente los ministros reconocidos dentro de la iglesia tienen un ministerio. No, todos los cristianos tienen un ministerio. Amén. Todos fuimos llamados a ser siervos de Dios, todos. Entonces todos tenemos responsabilidad, más o menos, pero todos tenemos responsabilidad. Entonces no podemos decir, no, eso es para aquel. Para fulano. Para todos. Por eso Jesús le decía a todos, que quiere ser mi discípulo, níguese a sí mismo, cada día tome su cruz y sígame, a todos. Los apóstoles, a la gente que la seguía, a todo el mundo. Gracias. Bueno, vamos al otro punto. Leemos los textos que están ahí. El mal uso de la autoridad y la disciplina de Dios. La autoridad delegada debe santificar a Dios. Y ahí tenemos el libro de Números, capítulo 20, verso 1 al 3. Vamos a leerlo. Al 13 va, perdón. Sí, es largo. Sí. Pero es importante lo que dice acá. Dice Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua en la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación en sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos. Tremendo. En Números 20:23 dice, siguiendo el relato, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo allí y morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Deuteronomio 3:23 dice así, sigue con este mismo relato, ¿no? Sí. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y en Números 27:12 dice, y Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, a Barín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Tremendo. Tremenda circunstancia les tocó pasar a Aarón y a Moisés. Acá tenemos el relato de una nueva rebeldía del pueblo de Dios después de casi 40 años de andar por el desierto. Tenemos que entender que ellos habían cruzado el Mar Rojo y se encontraron con lo que hoy es la península de Sinaí. Tenían 11 días para poder llegar, caminando de a pie en 11 días deberían estar en Israel. Sin embargo, Dios permitió que para poder introducir esa nación a la tierra prometida tenía que purificar a ese pueblo. Sí, porque ellos se rebelaron. Claro, y fue rebelde ese pueblo, y entonces una generación pereció en ese desierto. Y aquí encontramos, dice, entonces Moisés y Aarón se postraron ante el Señor buscando, o sea, el problema era que había falta de agua y tenían sed, ¿no? Y hubo, ¿cómo se dice?, calumnia contra Moisés, murmuración contra Moisés y Aarón. Entonces ellos fueron hasta el tabernáculo y se postraron delante de Dios para que él le diera una salida. Y Dios le dijo a Moisés que tome la vara y hable a la peña y ella le daría agua. Pero Moisés habló duramente a la congregación, poniéndose él y Aarón como los que podían solucionar el problema que en ese momento estaban teniendo el pueblo de Israel. Y luego golpeó 2 veces la roca y el agua brotó. O sea, fue mandato de Dios y Dios respaldó su palabra, pero no estaba de acuerdo en la forma de actuar de Moisés y de Aarón. A pesar del error de Moisés, Dios hizo igual el milagro y el pueblo fue satisfecho. Pero luego Dios reprendió, ¿no?, a sus siervos diciendo, ¿no creíste en mí para santificarme? Este es un tema que lo hablábamos hoy con Alberto y con Juan, ¿no? Porque siempre en la corrección es santificar el nombre de Dios, ¿no? Y como decías, Alberto, hoy, cuando el Señor nos enseña la oración, ¿no?, el Padre Nuestro, cuando nos presentamos delante del Señor, antes de toda mi necesidad, yo debo acercarme para santificar el nombre de Dios. Y santificar es poner aparte. Claro. Es apartar, así. ¿no? Apartar. Porque otra palabra que se malentiende. Es verdad. Santificar es apartar. Amén. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que poner a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar? Él solo. Es único, no hay otro.
es perfecto, santo, puro, y no tiene nada que ver con lo humano y con lo que somos nosotros. Ahora, él al dar una autoridad delegada, tanto a Moisés como a Aarón, también él esperaba de que ellos lo representen, como el pueblo no podía ver a Dios, Moisés y Aarón tenían que representarlo bien a Dios. Ahí vino, me parece, el problema. Claro, ¿no? De que, y Dios no estaba enojado, pero Moisés y Aarón sí. Sí, estaban cansados, ¿no? Hablábamos con Alberto que en lo natural, después de estar 38 años dando renegando vueltas con un pueblo... Y aparte ahí dice, no, venga pueblo rebelde, o sea, Sí, ya arrancó mal, arrancó enojado. Claro, porque como hablábamos hoy, tal vez él en su humanidad, y acá vemos que los hombres de Dios tenemos una naturaleza humana y no somos ángeles, y nos equivocamos. Por más experiencias espirituales que tengamos con Dios, podemos llegar a equivocarnos igual, y tenemos que velar. Se nota que Moisés no veló y permitió que aparezca, que aflore el carácter del viejo Moisés que había matado al egipcio allá en Egipto. O sea, era un hombre de acciones violentas, ¿sí? Y entonces se nota que le sorprendió la actitud después de todo lo que había pasado, porque esto ya había pasado años antes, y que los hijos no aprendieron nada. Ellos no tendrían que haber hecho lo mismo. Estaban repitiendo el error de sus padres. Sí. Y ahí vemos que la naturaleza humana no regenerada siempre nos va a hacer padecer. Porque a veces pasa, estamos ministrando personas y esperamos una reacción espiritual. Y si la persona no tiene un corazón nuevo, no va a tener ninguna reacción espiritual. Nos vamos a cargar y nos vamos a querer enojar y la vamos a querer maltratar. Entonces, es muy importante lo que pasó acá. Sí. Ahora, el reproche de Dios es fuerte porque le dice, no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, ¿cómo tenían que representar ellos, no? Claro. A ese Dios. No creíste en lo que yo te dije. Claro. Yo te dije que no hacía falta golpear ni al pueblo ni a la roca. Y hablar, le dijo. ¿Habla? ¿No? Claro. Esto significaba que Moisés había mezclado sus propios pensamientos y sentimientos con los de Dios, representando mal a Dios por esas palabras airadas que venían de él mismo y no de Dios. Y no había puesto aparte a Dios de sí mismo, ¿no? Separado a Dios, ¿no? ¿Sabés que Dios está obligado a defender su santidad? Sí. Y que cuando nosotros ofendemos la santidad de Dios, o sea, el carácter perfecto que tiene Dios, y hacemos ver a Dios como algo que no es, Dios está obligado a defender su santidad, por amor a sí mismo. Porque si cae su nombre, cae todo. Porque lo que sostiene todo es el nombre de Dios. Entonces Dios está obligado, y cuando nosotros lo representamos mal, lo ponemos a Dios en una situación que tiene que manifestar una disciplina, tiene que manifestar una diferencia. Amén. No puede Dios aprobar la maldad que estamos haciendo porque decaería el nombre del Señor. O sea, el nombre del Señor quedaría como algo malo, y no puede suceder eso. Hay un compromiso de Dios consigo mismo para defender su nombre. Creo, Alberto, que también tiene que ver con todos los nombres que se le atribuyen detrás, ¿no? Porque ese Dios es fiel, o sea, los caracteres de él, ¿no? Sí, el carácter. Y entre Dios. Una de esas es su propia justicia, como él obviamente va a defender por su propia justicia. Y la justicia de Dios no se puede comparar con la nuestra, y que ¿no? Dios defiende su gloria, no por amor a sí mismo, sino por amor a la creación, porque si Dios cae, lo que caería primero es la creación. Claro, todo. Y a veces cuando charlamos, o se los escucho justo a ustedes dos, que a veces pasa, ¿no? Que cuentan de tal persona, ¿no? Que vino y se mandó una macana o usó mal y después terminó pagando, ¿no? No es para decirlo digamos, mira, pagó, pero sí vemos ahí, ¿no? Cómo Dios tiene que actuar para mostrar que ese obrar no fue de parte de él y hay una consecuencia. Es que la disciplina no es el pago, sino es la forma en que Dios tiene de enseñarnos a ser participantes de su santidad. Porque si nos disciplina es porque nos ama. Porque en realidad la paga del pecado es muerte. Es la muerte, claro. Nosotros tenemos un concepto equivocado que viene de la tradición católica romana de que nosotros expiamos nuestras culpas haciendo buenas obras. Entonces, si sufrimos por el pecado, estamos pagando. No. La paga del pecado la pagó Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Nadie puede pagar el pecado. Nadie. Porque tendría que ir al infierno para pagar el pecado.
Entonces lo que Dios hace cuando sufrimos es tratar con nuestro carácter, para que aprendamos, para que entendamos que no podemos jugar con Dios, con el nombre del Señor, que el nombre del Señor es el nombre más alto, el alto y sublime. Sí, cuyo nombre es el Santo. Alto y sublime. Dice 57:15 de Claro, Isaías. Isaías. Entonces, ¿qué pasaba acá? Si Dios no decía nada, iba a quedar como que Dios estaba enojado. No, y sin embargo acá aclara, al parecer Dios no estaba enojado, pero Moisés sí, o sea, estaba cansado del pueblo. Y ahí entró la parte humana de Moisés, ¿no? Y se olvidó que él estaba representando a Dios. Ustedes imagínense qué baldazo de agua fría habrá sido para la congregación cuando Moisés y Aarón le comunicaron que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque esto que habló Dios con Aarón y Moisés fue aparte. Sí. Pero ellos se lo habrán comunicado. Pero obvio. Porque después lo vieron morir. Primero muere Aarón, después muere Moisés. Ellos anhelaban que eran los que iban al frente. Ellos, quienes supuestamente y humanamente tenían más mérito para entrar en la tierra prometida que Moisés. Tantos años venían renegando desde Egipto. Pensá que Moisés y Aarón se criaron en Egipto, en la esclavitud. Y uno dice, no, pero estos tipos no pueden quedar afuera. Bueno, no quedaron afuera de la salvación, quedaron afuera de ese momento. Y de esa promesa de Dios para con Exacto. ellos, porque eso incluía a ellos también. Sí, después, sí. Claro. Y el anhelo porque ellos no, a esa tierra solamente entraron los 12 príncipes, nada más. Después nadie había entrado en esa tierra a verla. Claro. Los demás sabían por los príncipes Por lo que que entraron y contaron, contaron, de los cuales 10 ya estaban muertos por rebeldes, solamente quedaban Josué y Caleb, nada más. Entonces imagínate a Aarón y Moisés. Pues ¿cuántas veces habrá hablado con Josué? Che, ¿cómo es la tierra? No, y tiene esto y tiene aquello. Ay, qué lindo. Y acá en el desierto, 40 años comiendo maná, tomando agua y masticando arena. Las ganas que tenían de estar, ¿o no? Bueno, pero ahí vemos también el carácter de Dios, ¿no? Porque vamos de vuelta. Muchas veces hoy vemos, ¿no? Como que, bueno, Dios conoce, Dios sabe, pero aún en ese carácter Dios tiene que actuar, ¿no? Tiene que actuar. No, y que, ojo, que muchas veces, porque nosotros representamos mal a Dios y ocurre el milagro igual, creemos que es sello de aprobación de Dios de nuestro ministerio. Ojo con eso, porque muchos dicen, no, mire, este predicador predica barbaridades, pero hay milagro. La gente dice, pero se hizo el milagro. Bueno, pero que haya un milagro no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que está haciendo el predicador. Es un tema. Porque en este caso se hizo el milagro, pero después, vengan ustedes dos acá. Me hace acordar a un pastor que la vez pasada hablábamos, no quiero dar el nombre, ¿no? Pero lo conocemos, que él estaba en Estados Unidos con otro muy conocido y en un culto dice que Dios le habló a él y le dijo, yo no estoy acá con todo esto que ustedes hacen, yo no estoy. Y él agarró y se renunció a todo, se fue y dijo, Señor, yo quiero estar donde vos estás. Y se quedó sin nada y empezó de abajo otra vez, ¿no? Desde cero. Pero qué fuerte, ¿no? Y gracias a la misericordia de Dios que le habló y le hizo ver. Muchos hombres de Dios han pasado por ese proceso. David Wilkerson también, yo lo he escuchado su testimonio. Sí, David Wilkerson. Sí, es verdad. Él tiene una vida muy pasiva hasta que el Señor... o sea, era un hombre correcto en todo, en su vida, ¿no? No, pero en todo lo que había edificado, claro, el ministerio, todo, pero un día Dios dijo, no, esto yo no es lo que yo quería. Claro. Dejalo todo, y lo tuvo que dejar todo. Y bueno, a veces cuesta. Eso me hace acordar a Abraham. Lo que le habrá dolido a Abraham despedir al hijo que no tendría que haber tenido. Sí. 15 años, un muchacho. Sin embargo, Sara no sentía eso. Y ¿sabes qué? Él fue influenciado por Sara para que vaya. Pero era hijo de él. Sí, obvio. Era carne de su carne, hueso de su hueso. Por eso él quería, era su hijo. Pero ¿qué hizo? Cuando Dios le dijo, despide al muchacho, ¿qué hizo Abraham? No se quejó, no se amargó, no se turbó. Obedeció. Por eso es importante que cuando nos equivoquemos y representemos mal a Dios, como dice acá, no lo mezclemos a Dios en nuestros errores. Es verdad. Porque a veces queremos echarle la culpa a Dios. No tiene nada que ver. Y Dios no tiene nada que ver. Claro, acá, como dice, ¿no?
de Moisés. Al parecer Dios no estaba enojado, pero Moisés sí. Por eso golpeó la roca 2 veces cuando el Señor le había dicho que solo le hable. Por tanto, transmitió al pueblo una imagen errada del carácter de Dios en ese momento. Por ese motivo fueron excluidos de entrar a la tierra prometida, tanto Moisés como Aarón. Murieron antes, por ese motivo ellos murieron antes de que el pueblo entrara en Canaán, y no de muerte natural. Aún vemos que Moisés intercedió delante del Señor para que levantara la disciplina, pero Dios le contestó que no hablará. Fuerte, no me hable mal. No voy a hablar más de este asunto, ya está, cerrado, ¿no? El tema estaba terminado. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Es esta. Ahora, perdón, sí. Y el Dios de amor, que no, Dios es amor y Él es bueno y Él siempre nos va a contestar y nos va a dar todo lo que queremos. ¿Qué? Ojo, va a dar todo lo que queremos si hacemos la voluntad de Dios. Y como dice la propia palabra, ¿no? Que Dios, si bien es amor y es misericordia, pero también es justo. Fuego consumidor. Sí. Por eso, pero a veces nosotros transmitimos mal el carácter de Dios. Que Dios nos guarde. Transmitimos mal porque presentamos solamente una cara. Claro, que Dios nos guarde, ¿no? De todo esto. Porque es así, es verdad. Pero Dios le contestó que no le hablará más del asunto. El tema estaba terminado, ¿no? ¿Qué cosa tan tremenda es esta? El mismo Moisés, que cambió la decisión de Dios en otras oportunidades cuando él intercedió por su nación, creo que sería bueno recordarlo. Dios le dijo a Moisés: voy a destruir esta nación y con vos y con otros vamos a hacer una nación nueva. Y Moisés dijo: no, si vas a matar a ellos, matéame a mí. Y empezó a hacerle memoria a Dios de otras cosas delante de las naciones y un montón de cosas. Sí, no, le recordó a Dios de su gloria. Claro. Como diciendo, si vos haces eso, tu gloria va a quedar comprometida. Porque va a creer que no pudiste meter en la tierra al pueblo que sacaste de Egipto. Y bueno. Y Dios le dijo: tenés razón. Pero eran dos casos distintos. Sí. ¿no? Por la cercanía y la autoridad que tenía Moisés. Amén. Acá vemos que a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Amén. Lamentablemente nosotros, en nuestro gobierno humano, a veces quien tiene más autoridad es quien recibe menos castigo, cuando se manda una. Hoy tenemos un caso, claro, ¿no? Que la autoridad máxima se manda una. Bueno, no es nada, porque si lo llego a hacer vos, yo, cualquier ciudadano, viene la ley, vienen los patrulleros, ¿no? ¿Cuánta gente por violar la cuarentena? Pagó caro, porque le han cobrado multas grandísimas. Y lo han llevado preso. Sí. Entonces, vemos cómo Dios es distinto, cómo el carácter de Dios es diferente. Que Dios, a quien más le da, más le demanda. En este caso, el pueblo era ignorante. Sí. Por eso Dios no se enojó con ellos, ¿no? Por eso Dios no se enojó con ellos, fue paciente. Sabía que necesitaban agua, les dio agua. Pero con Moisés y Aarón no, porque ellos los conocían en la intimidad. Y esa es nuestra responsabilidad. Es lindo ser un íntimo. Estos años con la intimidad con Dios, vamos a tener intimidad con el Señor, intimidad con el amado. ¿No? Es lindo tener intimidad. Pero ojo con lo que hacemos. Porque si nosotros representamos mal a aquel que decimos que somos íntimos, nos vamos a comer una disciplina. Sí. Y tiene que ser aceptada. Amén. El mismo Moisés, que cambió la decisión de Dios en otras oportunidades y oró e intercedió por el pueblo muchas veces y fue oído, ahora no puede cambiar su situación. Pablo oró por muchas personas y fue oído, pero cuando oró por el aguijón, ¿qué le dijo el Señor? Esto no, esto te lo tenés que aguantar, bástate mi gracia. Y vivió con el aguijón. Y contento, dice: me gloriaré de mis debilidades. Amén. Porque aceptó la voluntad de Dios, porque Amén. los hombres de Dios aceptamos la voluntad de Dios y aceptamos nuestros errores también. Amén. Bueno, fue lo que también decíamos de David, ¿no? Que compartías con. Que David entendía, ¿no? Con quién había pecado. David, cuando pecó, dijo: yo pequé, Dios no tiene nada que ver con esto. Automáticamente santificó a Dios delante del pueblo. Sí. Debemos ver aquí una enseñanza espiritual muy profunda para aquellos que hemos sido llamados a representar la autoridad de Dios delante de su pueblo. Ser autoridad es representar a Dios, ya sea en la ira o en la misericordia. La autoridad no debe ser siempre como Dios. Sí, la autoridad debe ser siempre como Dios. Si en tal posición hacemos algo malo, debemos reconocerlo como algo nuestro y no de Dios. Jamás mezclemos a Dios
en nuestra falta. En ¿no? nuestra falta, sí. Nunca. Nunca, y tengamos cuidado, velemos por estos, ¿no? Moisés representó mal a Dios y Dios lo castigó. De esa manera, Dios se separó de Moisés y mostró que no tenía nada que ver con su actitud. O sea, si bien era el hombre que hablaba con Dios, para que a su vez Moisés luego hablara con el pueblo lo que Dios dijo, acá Dios se Bueno, hizo y ese importante. es el error que muchas veces se comete cuando vemos un hombre de Dios, que Dios lo usa, entonces creemos que todo lo que dice y que todo lo que hace es de Dios. Y ojo. Entonces Dios acá marcó una raya. Yo soy Dios. Ellos son mis representantes, pero yo soy Dios. Y si se equivocan, yo voy a ser el primero en no estar de acuerdo. Muy importante. Amén. De esa manera, Dios se separó de Moisés y mostró que no tenía nada que ver con esa actitud. Somos demasiado inclinados a errar, pero cada vez que no actuemos como Dios demanda, reconozcámoslos enseguida como un error nuestro, si no sufriremos pérdida en nuestro ministerio. Sí, sí. Amén. Estos años habían hecho que Moisés se descuidara y permitiera que su carácter apareciera y no el de Dios, ¿no? La rutina. Sí. No tenemos que ser rutinarios en la vida espiritual. Que el Señor nos ayude. Porque la rutina mata la vida. Amén. 38 años haciendo siempre lo mismo. Y Dios no es un Dios que saca fotocopia. Dios cambia permanentemente. Y yo debo mantenerme renovándome. Pablo decía, el hombre interior se renueva de día en día. Vemos a Pablo que él no sufrió el problema de Moisés. Porque él llegó hasta sus últimos días, pero renovado. Porque él le pudo decir a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos que él, lógicamente, Pablo fue advertido por esto, porque esto está para nosotros. Sí, ¿Para qué está escrito? Para que hagamos lo mismo, porque muchos usan la Biblia así. Pero si David pecó con la mujer del vecino, yo también voy a pecar con la mujer del vecino. Total, si David pecó. No, pero está escrito acá que David pecó con la mujer del vecino para que nosotros no pequemos con la mujer del vecino. Porque mira todo lo que le pasó a David. Somos necios. Entonces, Pablo conocía esto. David también. ¿Por qué te pensás que enseguida apartó a Dios y dijo, no, Dios no tiene nada que ver? Porque David también conocía esta historia. No te olvides que hay 1500 años entre Moisés y David. Sí, sí, tremendo. Y aparte, como él, como decís vos, ¿no? Pero también creo que él conocía a Dios, por eso pudo expresar en el 51. Sí, conocía a Dios, pero conocía la Escritura también, Claro, porque claro. a veces queremos tener un conocimiento de Dios. No, conocía la palabra. Pero en el 51 es una oración que él hace con un conocimiento tan profundo de ese Dios, que ahí se marca bien la diferencia, como decís vos. Él a Dios lo dijo, no, yo pequé. Yo hice lo malo, Claro, Dios no tiene nada que ver. Claro. Para que sea reconocido justo. Sí, sí. Es más, que todo lo que le pasó a David, nunca se quejó. Bueno, igual dice en Santiago, ¿no? Que Dios no tienta a nadie. No. También. El que diga que es tentado no tiene que mezclar, ¿no? Porque a veces... Porque lamentablemente, queriendo justificarnos nosotros, terminamos echándole la culpa a Dios. Cuidado. O con respecto a esto, por ahí agrego algo más, ¿no? Tenemos que tener tanto cuidado de no usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Sí. Yo conozco personas tristemente y aún personas cercanas, ¿no? Que muchas veces uno la escucha hablar y te meten, ¿no? Por cuestiones naturales, es Dios, es Dios, es Dios. Y muchas veces no es Dios, es lo normal y natural que te toca vivir y por tal motivo te pasó tal cosa, ¿no? Y vos estás metiendo es Dios, es Dios, es Dios, y de repente podés estar utilizando el nombre de Dios cuando Dios no tiene nada que ver y generar una gran confusión en la persona que te escucha. No usarás el nombre de... No, por eso, o sea... Y si Jesús lo puso en la oración diaria, porque el Padre Nuestro es una oración diaria. Sí. ¿Por qué diaria? Porque dice el Padre Nuestro de cada día. Claro. Salvo que no querramos comer. Sí, es verdad. Es diaria. Claro. Bueno, eso, si en la oración diaria, íntima, porque es una oración íntima, no es congregacional, no, íntima, en el secreto. ¿sí? Sí. Si Dios puso, Jesús, Dios acá, Sí, hecho hombre, la primer cosa que puso, antes de lo demás, santificado sea tu nombre. Entonces, hombre, ¿es importante o no es importante? Ahí está separando.
Porque lo primero que claro, porque luego pide por lo de él. que se haga tu claro, voluntad, pero primero santificado sea tu nombre. Amén. Así es. Así es. Por eso Salomón podía decir que el principio de la sabiduría es el temor, el respeto a Dios. Hoy se ha devaluado la persona de Dios en la iglesia y muchos lo tratan como si fuera uno más de nosotros, lamentablemente. Y sobre todo en los más jóvenes. Hoy hay muchos pastores jóvenes que, queriendo desestructurar la iglesia, le han perdido el respeto a Dios. Y yo lo veo eso. Qué triste. ¿Sí? Que Dios nos guarde. Le han perdido el respeto. Y hacen que los que lo siguen también no le tengan respeto al Señor. Entonces cualquier cosa. Y no es así. No debería ser. A veces me da cosas, ¿no? Por ahí uno escucha la radio, algún programa, y escuchás a algunos pastores, ¿no? Que es verdad, ¿no? Por ahí no todo es bendición, te va a ir bien, ¿no? Y no santifica el nombre de Dios, no le explica al pueblo que para llegar a Dios la persona tiene una forma. Los desafíos que busquen en las redes, cuántas predicaciones van a encontrar sobre la vara de Aarón, cuántas predicaciones van a encontrar sobre el pecado de David, las consecuencias del pecado de David, de Aarón y de los hijos de Nadán, exactamente, de los hijos de Elí, los hijos de Elí. Yo me acuerdo que hace muchos años me invitaron a predicar y prediqué sobre los hijos de Elí, casi me echaron. Porque no son cosas que agradan a la carne, pero son cosas bíblicas. Claro, totalmente. Que producen un efecto saludable. ¿Cuál es? Generan que nosotros digamos, esto no es un chiste. Porque hoy se toma el evangelio como, como algo más. Por eso cualquiera que dice gloria a Dios ya le ponen ya que es cristiano. Y cualquiera que agarra un micrófono ya es pastor. Y hoy todo el mundo te dice Dios te bendiga. ¿Sí? Pero aparte cualquier artista o gente conocida que dice Dios te bendiga, ya está ministrando, ya está predicando. ¿Y el temor a Dios? Sí, no, que Dios nos ayude primeramente, ¿no? Porque yo cada vez que leo estas cosas se despierta nuevamente. El temor, ¿no? Sí, es sano. Amén. Es sano. Y si esta palabra está, es para que la recordemos. Por eso 1 Corintios capítulo 10. Está escrita para nosotros, dice Pablo. Ahí dice. Para nosotros, para que no hagamos lo mismo, dice. Claro. Para que no hagamos lo mismo. Es una bendición. Amén. Amén. Y recuerden, hermanos, que todas las promesas de Dios para nuestras vidas, todas las promesas de bendición y de promesa, siempre van a estar condicionadas con mi obediencia a la palabra de Dios. Si yo no puedo obedecer a la palabra, a lo que Él me pide, ¿qué bendición voy a tener? La bendición que me pueda llegar, que yo a veces interpreto como bendición, no está basado sobre lo eterno. No, aparte, hoy se quiere hacer popular a Dios. Yo no lo tengo que hacer popular a Dios. Él no necesita. Al contrario, lo que hay que hacer popular es lo que ya se perdió, que la santidad de Dios. Amén. Todo lo contrario, hoy no es popular hablar de santidad. Justamente. Entonces lo que hay que traerle al mundo no es un Dios popular que acepta cualquier cosa. Porque hoy lo que queremos hacer para caerle bien a las personas que no aceptan la santidad es mostrarles un Dios que, bueno, ya la santidad de Dios era para antes. Eso era arcaico, eso es legalismo, eso es religiosidad. Y hoy hay predicadores que a todos les llaman religiosidad y a todos les llaman fariseos. Ustedes lo van a escuchar en las redes sociales. Y no todo es fariseísmo. Algunas cosas son fariseísmo y otras cosas son temor a Dios, que se ha perdido. Lo mejor que puede haber es que la persona pueda tener un conocimiento de la palabra para entender la voluntad de Dios para su vida y no comerse lo que escucha, porque puede escuchar las palabras que hoy te dan, te pueden llevar al mismo infierno, la exposición de la palabra de Dios como está escrita, porque hoy se toman textos de la Biblia y hay gente que tiene mucha capacidad de manipular y habla textos bíblicos, pero son pensamientos humanos usando textos bíblicos para apoyar. En cambio, cuando vos lees la Biblia como está escrita,
que se llama la predicación expositiva, claro. ¿no? Ahí no queda lugar para pensamiento humano porque vos estás siguiendo el hilo del pensamiento del que escribió. Claro. Porque yo tomo un poquito de acá, otro poquito de acá, le puedo hacer decir al que escribió Lo que cualquier el texto cosa. no quiere decir, Exacto. claro. Entonces hoy no se usa la predicación expositiva, se usa la predicación emotiva. Entonces un texto de acá, y esto de acá, y de allá, y de allá, y entonces logro mi objetivo, que es animar a las personas. Pero yo no tengo que ser animado solamente, tengo que ser animado a ser respetuoso y reverente de Dios. Amén. Que es lo que me produce a mí esta palabra, ¿no es cierto? Amén. Así es. Muy bien. ¿Seguimos un Sí, poquito más? un poquito más. que tenemos un Podemos poco terminar más. este párrafo. Vimos como Dios castigó duramente el pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Eso lo vimos en los otros programas, Sí, así sí. que agarren, ya llevamos 11 con este. 11. Ah, mira. Por causa del descuido de ellos al servir al Señor a su manera, ¿no? Esto lo relata Levíticos 10. También el sumo sacerdote Elí fue castigado por no corregir a sus hijos ministros del santuario y honrar más a sus hijos que a Dios. Esto ahora 1 Samuel capítulo 2, versos 27 al 36. El rey David también fue castigado por Dios por haberse censado al pueblo y tuvo que confesar su pecado. 1 Crónicas 21 nos relata esto. El rey Usía quedó leproso por ocupar un lugar que no le correspondía en el servicio al Señor. Aunque había sido un buen siervo, esto no lo libró del castigo del Señor al representar mal a Dios. Entró en él la disciplina del Señor, ¿no? Segunda de Crónica 26, 16 al 21. Es interesante que ninguno de estos hombres pelearon con Dios para que no lo discipline, sino que aceptaron la corrección porque entendían que habían actuado mal. Hebreos 12 dice que cuando somos castigados por el Señor no debemos ser indiferentes ni tampoco desalentarnos, porque esto es para que nos santifiquemos y representemos así bien a Dios. ¿No? ¿Qué cosa? ¿No? Sí, y son dos reacciones naturales esas, o nos desmayamos o no le prestamos importancia. Hay personas que Dios la disciplina, y como los chicos que se acostumbran a que los corrijan y ya, bueno, ¿qué me importa? No me duele, no me interesa. Eso es, formamos una costra, perdemos la sensibilidad. Claro. Y la otra es que somos sí súper sensibles y cualquier cosita, ¿no? Si nos mandamos una, amén, yo me la mandé. No fue Dios, fui yo. Amén. Por eso David no dijo nada. Lo Nada. acepto. Mirá que tuvo que perder varios hijos. Las consecuencias fueron tremendas. Tremendas, ¿no? Nunca se quejó. No van a encontrar ustedes una queja de Yo digo, si bien Dios lo perdonó y él entendió y creo que lo pudo vivir en su espíritu, ese perdón, pero las consecuencias las pagó. Pero lo hicieron un mejor hombre. Sí, obvio. Él personalmente sí. Pero aún así también cada personaje de la Biblia que se acercó a Dios, digamos, no entendiendo o enojado, salió diferente de la presencia de Dios también. Salió peor, en vez de mejor. Sí, porque el mismo sol que endurece el barro derrite el hielo. Así es. Y si vamos a Dios con soberbia, rebotamos como una pelotita. Que es lo que le pasó a Saúl y a otros hombres. Así lo vemos también los profetas, ¿no? Que a veces, creo que vos hace un tiempo atrás justo nos compartiste, ¿no? De aquello que dice, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y cuando iban a la presencia de Dios, salían no diciendo, tenés razón, ahora voy a mirar a Jehová. Sí. Sí. Y es lo que necesitamos hoy en día. Amén. Por eso dice que Dios tenga misericordia de nosotros y entendamos que el servicio a Dios no es un juego. Por haber administrado mal la autoridad de Dios, muchos siervos han quedado en el camino. Otros han perdido las bendiciones que Dios tenía preparada para ellos. Y algunos han perdido su ministerio y autoridad espiritual. Necesitamos orar y velar para que nuestra lámpara esté siempre encendida y sirvamos al Señor con temor y temblor para que la obra del Señor crezca y reciba edificación y el nombre del Señor sea glorificado. Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Por eso yo quisiera aconsejar a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar, que no nos metamos a querer ser autoridades sin que Dios nos ponga. Dios sabe cuándo estamos maduros.
y cuándo no. Porque a veces, o también aquellos que levantan autoridades, pero levantan autoridades que no están maduras y le producen un daño por la necesidad. A veces por la necesidad, bueno, no hay quien y le mandamos a este, pero está preparado, está maduro. Por eso Pablo, cuando le aconseja a Timoteo, le dice, no ponga a una persona nueva. A un neófito, claro. ¿Por qué? Porque se va a envanecer. Sí, sí, sí. Va a cometer errores graves. Y que después lo van a condicionar en todo su futuro servicio a Dios. Porque hay golpes que duelen, y no todos se recuperan de los golpes. Entonces, mejor es ser prudente. Por eso Jesús dijo, sean prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Amén. Miren qué palabra de sabiduría. Total. Tranquilo, no se apure. La serpiente, miren cómo va la serpiente. Despacito, mira todo, no mira, tiene el sensor en la lengua la serpiente. Va censando todo a ver dónde está lo que tiene que cazar, porque anda cazando. Claro. La serpiente huye cuando hay fuego. Tiene miedo al fuego. Escapa. Entonces ahí va rápido. De costado, no sé si la vieron. Pero cuando va buscando, va lentamente. Y sencillo como la paloma. La paloma no tiene colores, no anda haciendo alarde. Humilde. ¿Por qué? Porque muchas veces nos queremos meter a hacer lo que no somos y terminamos metiendo la pata. Y lo peor de todo es que hacemos meter la pata a otros. Sí. Yo siempre le dije, Señor, no quiero ser de tropiezo. Si voy a ser de tropiezo, no hago nada, me quedo en casa. Porque para ir a hacer cosas que estoy haciendo tropezar a otra persona, yo siempre esas palabras que dijo, ¡ay de aquel! Esa palabra no me la puedo olvidar nunca. La primera vez que la leí se me pararon los pelos y todavía, gracias a Dios, siguen parados. ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis chiquititos! Mejor que se ate una piedra de molino y le se tire al fondo del mar. ¿Usted cree que Jesús usaba palabras exageradas porque loco, que no tenía otra cosa que decir? El peso que le da Jesús a hacer tropezar a una persona que no sabe, a un ignorante. Muy importante. Pablo también le dice, hermano, no destruyan la obra de Dios, no hagan tropezar a los más pequeños. Entonces, a veces queremos edificar y terminamos destruyendo. ¿Por qué? Porque no esperamos los tiempos de Dios. Esperemos a Dios. Movámonos. Si Dios nos quiere usar, claro que sí. Y para eso estamos, ¿no es cierto? O sea, sobre esta tierra dice que los ángeles anhelan nacer, pero sin embargo Dios nos dio el privilegio a nosotros. El tema es que, como decís vos... Sujetándonos a la cabeza. Exactamente, sí. Porque es la cabeza la que regula el movimiento. Permitimos que el Señor sea realmente quien gobierne nuestras vidas. Va a edificar y va a bendecir y vamos a eternizar en otros lo que hemos recibido. Dice Pablo que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, antes de meterme a servir tendría que crecer primero en mi relación con la cabeza. Amén. Primero. Amén. ¿No? Cuando me convierto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que conocer más a Cristo. Por supuesto. Aprender a sujetarme. Aprender a estar quieto. Pero parece, o sea, que yo entiendo esto también, ¿no? Que cuando realmente la persona nació a la vida que Dios da, lleva implícito ya ese principio, ¿no? Sí, pero se puede torcer o se puede apagar o se puede encender de acuerdo a los administradores. Claro. ¿No? Yo te entrego un fuego para hacer un asado encendido. Ahora vos podés con ese fuego o mantenerlo o dejarlo que se apague. Claro. Entonces, por eso dice Pablo, téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios. Está bueno, ¿no? Que nos tengan pero es necesario que el administrador sea hallado como fiel. Amén. Entonces no puedo tomar las cosas a la ligera. Bueno, total, pasa nada. No. No, porque un día Dios nos va a demandar de cada cosa. Claro. Y vamos a sufrir consecuencias acá. Y consecuencias en la eternidad también. Por supuesto. Porque no es solamente acá. Porque vamos a vivir una eternidad y las recompensas que podamos generar en este tiempo son las que vamos a disfrutar en la vida venidera. Amén. O no. O no.
o las vamos a ver en los demás. Vamos a ver a los demás llenos de recompensa y nosotros... Y sí. Como está disfrutando de la calle nada más, calle de oro. No, pero ojo que en la eternidad no hay cambio, no hay forma de progreso, no hay, bueno, Señor, borrón y cuenta nueva. Acá es el borrón y cuenta nueva. Gloria a Dios, porque acá nos podemos arrepentir. Claro. Estamos en un tiempo glorioso, podemos reparar. Acá sí, acá me puedo volver a Dios y decir, Señor, dame una oportunidad. Y Dios me la da, pero en la eternidad ya no hay más. Se acabaron las oportunidades. Y qué bueno agregarle a eso que el mañana es del Señor, ¿no? Por eso. Sí, que estemos a cuenta de manera permanente. Pero pensando en que todo lo que hagamos acá, ¿cómo lo vamos a hacer? No seamos atolondrados, atropellados, no, sino que seamos cuidadosos, porque hoy estaba mirando que condenaron a un muchacho que tuvo un accidente, un jugador de fútbol, por un accidente de tránsito, mató a 2 personas. Pero ya había tenido un antecedente, antes le había pasado que manejó borracho y a exceso de velocidad y se tragó una obra en construcción. Como no mató a nadie, no pasó nada, siguió. Entonces ahora cuando lo juzgaron, que dijeron, no, pero él ya tenía un antecedente. Claro. Y eso lo complicó más. Y entonces con ese precedente ya volvió a repetir lo mismo. Claro. No tomó lo que le sucedió para corregirse, sino que le dio lo mismo. No aceptó esa disciplina, porque fue una disciplina. Y una advertencia también. Exacto. No quiso. Pues una disciplina es una advertencia. Claro. Entonces, ahora uno dice, pero qué dura la justicia. Bueno, pero miren cómo la justicia, eso es justicia humana, imperfecta. Claro. Imaginémonos delante de Dios. No vamos a poder escapar por ningún lado. Así, ni justificar, Entonces, ¿no? Que Dios yo creo que Dios ha permitido estos estudios porque Dios quiere que nos despertemos a estas cosas, ¿sí? Amén. Que son importantes, Amén. son trascendentales, profundas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es, así bueno, esperemos que hayan disfrutado como nosotros estamos acá disfrutando. La hora llegó, así que... ¿No fue la hora? No, estamos perfectos. Así que, Cris, del otro lado, saludanos. Y si quedó algún saludo, dale, Juan, mencionanos también. Luego los últimos saludos de Facebook, de YouTube. El Evangelio de Poder, Hugo González dice, bendiciones a todos mis hermanos. Y Nicolás Monge también nos dice, bendiciones hermanos. Después, los últimos saludos de Facebook. Dice Lilian Parga, mi madre querida, bendiciones para los pastores por todas las enseñanzas y gracias por compartir el conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Y por último, Juana Núñez nos dice bendiciones. Amén. Agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando y bueno, será hasta el próximo martes, Juan. Amén. Así es. Sí, bueno, oramos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, una vez más por este favor que tú nos concedes de poder compartir tu palabra, instruirnos y al mismo tiempo, Señor, tu palabra siempre es una advertencia. Amén. Para que prestemos atención como andamos en el camino que tú nos has propuesto por medio de Cristo. Permite que tu Espíritu Santo sea ese fiel ayudador que nosotros necesitamos para cumplir tu palabra, Señor. Queremos ser luz y sal de un mundo que perece y sabemos que cumpliendo tu palabra, Señor, por medio de la predisposición de nuestro corazón y de la ayuda del Espíritu, podremos dar también eternidad en otros. Permite que esto sea una realidad en este tiempo, en medio de tu iglesia y tu pueblo, y que todo lo que podamos hacer te honre y te glorifica a ti. Amén. Dios soberano, eterno, verdadero, sublime, lleno de gracia y de amor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así bueno, saludamos. Bueno, buenas noches, bendiciones para todos, hasta la próxima si Dios quiere. Dios los bendiga. Así es, bendiciones.